invitado, vamos a tratar un tema muy interesante que se relaciona con nuestro diario vivir, nuestras emociones, nuestros sentimientos que a veces pues tienen diferentes impactos en nuestra vida. Para eso me acompaña Darío Boada. Darío, bienvenido a Radio Play. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bien, gracias Darío. Un gusto tenerlo acá y sobre todo el tema que vamos a tratar que me parece bastante interesante. Pero antes, como nos escucha el mundo entero, quisiera que les cuente quién es Darío Boada. Muy bien. Soy un terapeuta tricológico especializado desde Brasil con la Asociación de Tricología Latinoamericana. Llevo muchísimos años dentro de la industria capilar, tanto estética como tricológica, que es muy importante porque la salud capilar es una imagen, una representación para todos. Y el verse afectada esta zona también influye muchísimo en la parte sentimental, en la parte psicológica en las personas, y el poder ayudarles a salir de esto es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Usted ha usado un término que tal vez no es tan amigable para las personas o lo desconocen, tricología. ¿Qué ciencia es esta, Darío? ¿Es una ciencia, es una disciplina? ¿Qué podemos decirle al público? Muy bien, la tricología es la ciencia médica que estudia el folículo capilar y sus patologías. Es decir, vamos a estudiar desde el cuero cabelludo, desde la parte biótica, desde la parte viva del cuerpo, cómo se forma, cómo se crea para después verlo afuera. Pero es algo muy importante porque con el estudio del cuero cabelludo yo me puedo dar cuenta de muchísimas patologías internas. Sé si una persona puede tener problemas hormonales, tal vez problemas endocrinales, y con esta primera visión ya poder también advertir al cliente de acércate a un especialista en tu rama porque tal vez puede estar pasando esto. Entonces es muy amplia y muy enriquecedora. Entonces, esta disciplina, esta ciencia, obviamente, pues puede ser que la estemos necesitando todos, Darío, pero no lo sabemos. ¿Cuándo se debe ir a un especialista o experto en esta ciencia? Muy bien. Am, Hay que primero dejar algo súper claro. Todos los humanos pertenecemos todavía al reino animal. Unos más que otros, pero todos estamos dentro del mismo reino. Entonces, cada cierto tiempo nosotros también tenemos una regeneración de cabello. Y es normal que todos los días se caigan entre 50, 100, 150 cabellos diarios. Es muy normal. Si vemos este tipo de caída, no asustarse. Es parte de la cotidianidad. Ahora, si yo veo que hay un retroceso de la línea frontal, si veo que hay una línea media mucho más abierta, si veo que hay una caída difusa mucho más grande, es decir, que todos los días se me está cayendo muchísimo más cabello, ahí sí necesito acudir inmediatamente donde un especialista porque significa que algo está pasando o ya pasó dentro de nuestro organismo y estamos viendo ahora los síntomas. ¿Cómo sabemos, Darío, que es normal la caída de cabello? Porque en sí, obviamente podemos ver espacios que están más poblados que otros, pero también hay diferentes situaciones propias de la edad, puede ser, o de algún producto que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Ya, como te explicaba, más o menos unos 100, 150 cabellos. Va a depender mucho de la etnia y del tipo de vida de cada persona, ¿no? Nosotros ya deberíamos tener como un contador indicado. De esto es lo normal que se me cae diariamente, ¿verdad? Si vemos que hay un avance de eso, sí deberíamos ir inmediatamente. No hay ningún producto que te ayude a frenar la caída o a producir caída. Entonces en eso deberíamos como despreocuparnos, a menos que tengamos una quemadura química en el cuero cabelludo causado por, me invento, una decoloración mal elaborada, o un alisado mal empleado. Ahí podríamos decirlo, pero de ahí ningún tópico. No es que me apliqué ese shampoo y me está haciendo caer el cabello, me apliqué un acondicionador, que son a veces ciertas molestias de pacientes. No me aplico acondicionador porque me hace caer el cabello. No me aplico mascarilla. Mentira, eso es falso. Lo que está adentro no influye nada con todo lo que está externo. Entonces, la caída viene desde adentro. Si yo ya noto
que hay incluso espacios vacíos en mi cuero cabelludo, hay moneditas, hay mucha más caída, se me está retrocediendo la línea frontal, la línea superior está mucho más extensa, veo que se me ha perdido densidad en el cabello, debo acudir inmediatamente y hay un dato específico. Mientras antes nosotros vayamos a un especialista, mucha más pronta va a ser la recuperación y vamos a poder tener una mejoría. Porque ¿qué es lo que pasa? Como todo órgano en nuestro cuerpo, si yo me lastimo la rodilla y lo dejo pasar, voy a volver a caminar, sí, pero la rodilla ya no va a funcionar igual. A diferencia que si yo voy a terapia, ¿verdad? Lo mismo funciona con el cuero cabelludo. Si yo tengo una caída donde mi folículo ya se afectó, ya está lastimado y no lo trabajo, tal vez vaya a salir cabello, sí, pero el ciclo de vida de este folículo se va a cortar. Entonces muy pronto vas a quedar tal vez en esa zona sin cabello. Actualmente las personas vivimos como más rápido, todo queremos llegar rápido, hacerlo rápido y esto ha generado diferentes patologías, entre ellas pues obviamente el estrés, hasta la depresión, la ansiedad y muchos tipos de situaciones a las que ahora nos enfrentamos. ¿Esto genera la caída de cabello? ¿Tiene relación con nuestro cabello? Claro que sí, el cabello es un órgano, la parte biótica del cabello es un órgano que está conectado directamente a nuestro sistema sanguíneo, por ende también va a responder a las emociones, ¿no? Va a responder a nuestro nivel de oxitocina, a nuestro nivel de adrenalina, entonces responde directamente a cómo nos sentimos. Desde pandemia, de hecho, hubo un 55% de aumento de alopecia, tanto en hombres y mujeres, debido a la salud mental, debido al estrés oxidativo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros estamos por un caso de duelo, estrés laboral, demasiada presión, nuestros niveles de oxitocina van a subir. Esos niveles de oxitocina, como el cuerpo ataca directamente a los órganos primarios como corazón, hígado, etcétera, no lleva los suplementos que necesita el cuero cabelludo. Por ende, va a disminuirse y va a haber una inflamación en el cuero cabelludo. Toda inflamación produce caída. Entonces, si yo estoy cruzando una fiebre, si estoy cruzando un espasmo en alguna parte del cuerpo, si tengo un dolor muy crónico, esto va a causar una oxidación dentro del cuerpo y esta oxidación se va a ver como un síntoma después como caída. Entonces, sí, está totalmente ligado el estrés, la depresión, los problemas, la salud mental como tal, está 100% ligado con la caída del cabello. Y desde pandemia, por el aumento, por todo el caos que todos vivimos, ¿no? Y por este aumento de cortisol, todas las personas subieron un 55% de caída en cuanto a estadísticas. Entonces hay que cuidar muchísimo la salud mental también y el área mental porque es muy importante. ¿Qué le diríamos, Darío, a las personas que dicen, no, esto es pasajero, ahorita estoy estresado por un examen o tal vez una presentación en el trabajo y por eso se me cae el cabello, esto va a pasar y pasamos diciendo eso, ¿no? Esto va a pasar, no pasa nada, o ignorando en realidad la importancia y la prioridad que deberíamos darle a esto? Muy bien. Primero, un dato importante que esto todas las personas deben saber. Cuando yo ya presento caída es porque he tenido un evento traumático 3 meses antes. No es en el momento que yo estoy teniendo. La caída es un síntoma de una inflamación corporal que ya ha pasado mínimo 3 meses antes. Entonces, en este momento que yo ya me doy cuenta que se me está cayendo, es el síntoma de hace 3 meses. Entonces ya mi cuerpo lleva en inflamación 3 meses, imagínate. Y como todo organismo o como todo mecanismo, si yo tengo una rueda que tiene que girar y estoy con trabas constantes, esta rueda eventualmente va a dejar de girar. Si yo tengo una inflamación en mi codo y digo ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, lo único que vamos a hacer es tener una inflamación mayor y que se agrande el problema. Entonces,
Lo mismo sucede en cuanto al cuero cabelludo. Si yo estoy con una caída donde digo ya va a pasar, eventualmente va a pasar, lo único que estoy haciendo es tener mayor inflamación. Estoy cortando la irrigación sanguínea del folículo capilar y eventualmente ese folículo va a morirse como tal. Y una vez que se muere el folículo, no hay retroceso, la única salida es de implantología, que eso ya es otra rama, que son los implantes capilares, que obviamente no tienen un proceso de efectividad del 100%, es más doloroso y es mucho más costoso que terapia. Y dato importante, antes y después del implante también debes de hacer terapia, entonces mejor evitemos. Evitar. Así es, nuestra salud mental es una prioridad y una responsabilidad de cada uno. Ahora, Darío, si hablamos, por ejemplo, de aquellas personas que consumen medicamentos y que se han dado cuenta que por algún otro tipo de patología, no sé, hipertensión, diabetes o alguno de estos se le cae el cabello o piensan que esto le está generando una caída de cabello, ¿puede ser real o debería asistir a una persona experta como usted en esta parte de psicología para ser atendida? Ya, muy bien. Si bien es cierto, todas las enfermedades crónicas, sobre todo cuando ya utilizamos medicación permanente, van a causar inflamación en el cuerpo y sí pueden causar caída. Hay muchas enfermedades que están ligadas, sobre todo las enfermedades autoinmunes, están 100% ligadas a la caída del cabello, enfermedades de inflamación, eh, tiroides, diabetes, etcétera, ¿no? Están 100% ligadas y una de las respuestas del cuerpo es caída de cabello. Sí, es cierto. Si estamos tomando medicación para controlar, nuestro nivel de caída debería bajar. Pero esto no quita de que si hay un desbalance en el intermedio de la enfermedad, también pueda volver a generar caída. Es muy importante que tengan a la mano un especialista, un terapeuta tricológico, un tricólogo, un dermatólogo, que vayan de la mano con tu doctor en cuanto a tratamiento. Cada patología es diferente, entonces se necesitan diferentes procesos. Pero sí es importante el saber qué medicación está tomando cada persona antes de comenzar un tratamiento, porque eso va a ayudar al profesional a identificar mucho más claro la causa y por ende la solución. Sí, toda persona debería ir a un terapeuta tricológico, a un especialista, para poder tratar la caída del cabello, porque como te digo, no va a mejorar. Lo único que va a pasar es que va a seguir aumentando, y como afecta directamente en nuestra imagen, en nuestra presentación, la persona puede deprimirse. Te lo digo de mano directa, yo tengo alopecia androgenética por parte de padre y madre. Todos mis hermanos son calvos. Y el hecho de verte caer, de ver que se te cae el cabello, sí afecta emocionalmente. Y esa afección lo único que va a hacer es que cause más caída. Entonces es un círculo vicioso. Ahora, Darío, obviamente pues muchos dirán, tengo miedo a los tratamientos, otros dirán, no, yo sí puedo. ¿Cómo es un tratamiento de este tipo cuando uno ya sabe que tiene esta situación y dice, ok, yo sí estoy muy animado de ir donde un experto, pero no sé qué me va a hacer, qué va a pasar? Ujú. Muy bien. Sí, hay mucho desconocimiento en cuanto al tema y eso también hace que muchas veces se frenen las personas, ¿no? O también hay muchos rumores y hay mucha información no adecuada en el mercado, entonces eso también hace que la gente desista. Todo va a depender de acuerdo al profesional y a la causa. La primera parte de un tratamiento es ir a una consulta de diagnóstico. En esta consulta se va a preguntar incluso desde la salud, porque necesitamos conocer qué está pasando por dentro, ¿verdad? Después, cada persona va a trabajar de acuerdo al tipo de patología que tenga. Si tengo una caída, un efluvio telógeno, el efluvio telógeno se le conoce como caída. Entonces, si tengo un efluvio telógeno difuso, que es por vitaminas, la mejor parte va a ser ir donde una persona que nos ayude con suplementación vitamínica, y con esto vamos a parar. Ahora, dentro de los espacios de tricología, debemos hacer una reactivación folicular o una reactivación biológica folicular. Por lo general, la mayoría de estos procedimientos, lo más efectivos son pastillas, tónicos específicos o microagujas. Al momento de hablar de microagujas, muchas personas tienen miedo porque dicen, ay, me duele, va a ser muy incómodo.
como en todo proceso de agujas, va a depender de la tolerancia de cada persona. Hay personas que toleran muy bien el dolor, hay personas que nos cuesta un poco más y me incluyo. Pero no es nada del otro mundo, es literalmente un segundo y pasó. Dejamos de trabajar con las agujas y se para el dolor. Entonces no hay efectos colaterales, no hay efectos secundarios. Si yo tengo una causa androgénica, es decir, genética, sí necesito trabajar con pastillas porque lo único que necesito es inhibir el DHT, que es una enzima, una hormona que generamos en nuestro cuero cabelludo, que es lo que estrangula el folículo y causa la alopecia. Igual se trabaja con microagujas. Esto puede ser de acuerdo a cada profesional. Hay personas que trabajan con un poco más de criogenización, que es desinflamar el músculo del cuero cabelludo por medio de frío. Hay quienes trabajan solo con pastillas, hay quienes trabajan más con agujas. Entonces, lo primero que les podría decir al público es: investiguen cuál es la técnica de trabajo de su terapeuta. De acuerdo a eso, también en la consulta de diagnóstico, que deben hacerla con cada profesional. Si quiero preguntarle a 5, debo ir a 5 consultas para ver cuál es el método de trabajo de cada uno y ver con quién me siento mejor, ¿no? Pero hay algo muy específico: sin pastillas o sin microagujas, casi no hay un buen resultado, dependiendo de la causa de la alopecia. Y Daría, también se deben preguntar las personas cuánto duran estos tratamientos. Dirán, ¿será que uno ve inmediatamente los resultados o será un proceso un poco más de resistencia y paciencia? En estos procedimientos debemos tener mucha paciencia, es algo que sí les digo. Como te explicaba antes, cuando hay una caída es porque ya pasó un fenómeno 3 meses atrás. Cuando yo comienzo a tener terapia, es del mismo tiempo. Mínimo 3 meses para poder comenzar a ver lo que estamos trabajando. Para tener un resultado real, perdón, para tener un resultado real es mínimo un año. Un resultado sostenible, un resultado que yo sé que ya va a ser para largo tiempo. ¿Y cuánto tiempo debe durar este tratamiento? Dependiendo, vuelvo a repetir, de la patología. Si son patologías graves, si son problemas graves como la alopecia androgénica, pues yo lo debo sostener de acuerdo a cuánto tiempo yo quiero tener cabello. El folículo, como todo en el cuerpo, se debe alimentar. Si ya comencé con un problema de alopecia grave, es porque el folículo no está recibiendo bien toda la información biológica que necesita recibir. Comienzo, por ende, a tratarlo y a suplementarlo. Si yo quito este tratamiento, pues el folículo va a volver a perecer, va a volver a hacerse pequeño. Ahora, algo muy importante, y esto también va de acuerdo a cada terapeuta. Por lo general, mi manera de trabajo es en 3 etapas. La primera etapa es de ataque, donde nos vemos seguido en 8 semanas. La segunda etapa es una vez al mes y la tercera etapa nos vemos una vez cada 4 o 6 meses dependiendo de cada paciente. Entonces, para sostenerlo, y cuando ya esté en la tercera etapa, a mis pacientes los tengo una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses. No es algo tan difícil. Reducimos el tiempo de visita, pero esto me va a ayudar ya a mantener porque el trabajo ya está hecho. ¿Hay algún límite de edad para este tipo de patologías, para este tipo de situaciones? ¿Se puede dar en niños, se puede dar en adultos mayores en general? Porque a veces escuchamos esta frase, ¿no? Es propio de la edad, pero con eso estamos quitando mucho ese tipo de prevención o de atención a estas necesidades. Muy buena pregunta. Como te digo, yo voy a trabajar con un tratamiento hasta cuando yo quiera tener cabello. Entonces, límite, tope de edad. ¿Hasta cuándo quieres tener cabello? Muy sencillo. En cuanto a prevención, que eso es una palabra muy importante, todos deberíamos tener prevención, sobre todo si ya tenemos un historial en nuestra familia. A ver, el que mi papá tenga alopecia no significa que yo la vaya a tener. Es correcto, porque la genética puede ser variable. Ahora, si yo ya comienzo a ver síntomas que por lo general en los hombres podrían presentarse desde la adolescencia o desde los 18 años, desde los 18, 17 años, poder comenzar con tratamientos preventivos. ¿Qué sería un tratamiento preventivo? Trabajar con un shampoo para caída. Ningún shampoo me va a prevenir, correcto, pero sí me va a generar un espacio idóneo en el cuero cabelludo para que
puede haber una respiración celular para bajar el nivel de ácaros que hay en nuestro cuero cabelludo, como el Demodex, para que eso no cause una caída por disbiosis, por desequilibrio de flora. Entonces, comienzo con prevención, un tónico específico. Si yo ya veo que a los 20, 25 años, 22 años, ya tengo una caída mucho más fuerte, inmediatamente comenzamos con tratamiento, pero ya hemos venido con una prevención, sobre todo en los hombres, porque el ciclo capilar del hombre es mucho más corto. En las mujeres, el ciclo capilar es mucho más largo, entonces vemos o podemos ver una presencia de alopecia o de caída, sobre todo cuando ya entran a la etapa de perimenopausia. Cuando hay un cambio hormonal en todo el cuerpo, cuando comienzan estos cambios indeseados, también podemos ver una caída mucho más notable. Entonces, si bien es cierto, podemos comenzar antes porque esto es algo que va a pasar, sí o sí, pero si ya veo que es muy fuerte, pues nada, inmediatamente comenzar con un tratamiento ya intenso. Hablamos Hablábamos al inicio que los productos no nos generan esto, pero que obviamente pues sí podemos crear una prevención. ¿Cuál sería esa recomendación? Porque hay un lavado diario, hay un proceso que obviamente debe tener su cuidado cuando hablamos de escoger también buenos productos de calidad, que no nos comen el cabello tampoco en el proceso. ¿Cuál es esa recomendación, Darío, para nuestro público? Muy bien. Si bien es cierto, una de las mayores cosas que debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos en nuestro cuero cabelludo un manto hidrolipídico. ¿Qué es esto? Es una composición de sudor y, y grasa. Que eso hace un equilibrio o un ambiente idóneo para tener ahí unos animalitos que son probióticos y su comida, que son los probióticos y prebióticos, animalitos y su comida, que es la misma que tenemos en nuestra flora intestinal en el estómago. Un adecuado producto como un buen shampoo me va a ayudar a que este manto hidrolipídico esté en armonía, que no haya ningún problema. ¿Qué shampoo sería bueno? Debemos nosotros tener en cuenta algo. Primero, ningún shampoo de bebé funciona en un adulto. Porque he escuchado muchísimo de utilizo un shampoo para bebé porque es más suave. Correcto, es más suave para una limpieza de un cuero cabelludo infantil, no adulto. Lo único que estás creando es un desequilibrio. Primer punto. Segundo punto, no añadir nada en los productos externos como romero, cebolla, ajo, pastillas anticonceptivas, etcétera. Lo único que estás haciendo es un desequilibrio químico del producto. Entonces puedes generar incluso un cultivo bacteriológico dentro de tu shampoo. Estás lavando con bacterias. No es agradable. Las líneas profesionales siempre me van a ayudar. Y si yo veo que tengo una predisposición a una patología de cuero cabelludo, a una caída, irme con una línea profesional de shampoos anticaída. Como te digo, no es que me va a prevenir, pero sí voy a mantener un ambiente adecuado en el cuero cabelludo. Entonces eso va a retrasar un poquito o tal vez frene un poco esta caída o este inicio, ¿no? Líneas profesionales, todas las líneas profesionales tienen dentro de su stock siempre una línea tricológica. Es una línea de caída, una línea de shampoo anticaspa, una línea de shampoo antigrasa, que es muy importante, una línea para cuero cabelludo sensible, que también puede generarse. Y Darío, cuando hablamos de esto, obviamente también hablamos que hoy en día, pues, los ingredientes, digámoslo así, de los productos, pues, pueden ser amigables o nocivos. ¿Hay algún químico o algo al que no deberíamos estar expuestos? Mm, la verdad, las composiciones químicas de los productos tienden a ser estables. Aquí hay dos puntos. Tengo línea retail, que es la línea que encuentras en Supermaxis, en cualquier cadena de reventa, y tengo líneas profesionales. La química cosmética sí cambia de acuerdo a cada una de estos dos lados. Lo siento, pero sí cambia. Por eso es como la línea profesional es más costoso. Sí, yo entiendo que es más costoso, pero si vemos a la larga, con una línea profesional utilizo muy poca cantidad y tengo el mismo resultado que si utilizo bastante con una línea cosmética. Entonces a la larga resulta casi lo mismo. Si sacas un buen presupuesto, en realidad resulta casi lo mismo. Pero en primera instancia sí es mucho más caro.
Las líneas profesionales sí cuidan un poco más la composición, cuánto tiene de tal producto, de tal producto, de tal producto, porque están diseñados específicos para eso. Las líneas comerciales en ese punto no suele ser tanto así la química. Entonces, puede que un shampoo sea mucho más alcalino. Y si yo tengo una hiperreacción, una hiperreactividad de mi piel, es decir, mi piel es muy sensible, este shampoo me va a sacar una descamación y voy a decir, es caspa. No, no es caspa. Es un ataque, es una dermatitis atópica por contacto, por producto. Es decir, este producto me está lastimando. Entonces, yo ahí sí digo, invertamos un poquito más, vámonos por una línea y secreto. Vayan donde un profesional de cuero cabelludo que les diga, necesitan este shampoo. Y no compremos el shampoo porque a mi vecina le resultó, porque lo escuché en la radio, porque lo vi en TikTok. No, vamos donde un profesional que nos va a decir, este es el producto que necesitamos y con esto no vamos a hacer una inversión en vano. Y también algo que nos haga ver lo que muchos buscan, ¿no? Que brille, que esté saludable, obviamente a través de un profesional siempre va a ser mejor. Darío, hace un momento usted hablaba de algo que para Radio Play Internacional es súper importante, que es la salud mental. Nosotros tenemos una Ujú. campaña hace 19 años que se llama Juntos por la Vida en Prevención de Suicidios y justamente habrá muchas personas que están pasando por momentos complicados y que una de sus reacciones justamente es la caída de cabello y dicen, yo sé que tengo que ir donde un especialista, pero también me gustaría tomar ese mando en mi vida y poder saber qué debo hacer primero, por dónde empieza esa responsabilidad para cuidar mi salud mental, porque como decíamos hace un momento, no debemos llegar ya a tener algo para recién hacer, sino que la prevención salva vidas. Ujú. Correcto. La salud mental es una de las partes para mí incluso más importantes en cuanto a todo, en cuanto a la vida, ¿no? Para una persona. Es muy importante y hay muchas personas que todavía tienen un poco de adversión o de rechazo a ir donde un psicólogo o a ir donde un psiquiatra, porque muchas veces hay estas taras en nuestra sociedad de, no, el psicólogo es solamente para gente loca. No es así, es una ayuda que nos va a favorecer en todos los aspectos de la vida. Si tienen la oportunidad, por favor, háganlo. Hay muchas maneras y hay muchos lugares donde ahora se puede acudir. La salud mental es muy importante. Un fallo o un desequilibrio en nuestra salud mental, para ponerlo de otra manera, dentro del cuerpo funciona como un desequilibrio químico. Este desequilibrio químico, porque no generamos la cantidad de oxitocina, la cantidad de adrenalina, de noradrenalina que nuestro cuerpo necesita, comienza en un estado de depresión. Este estado de depresión va a causar inflamación. Esta inflamación va a causar caída de cabello. Esta caída de cabello, al momento de verse la persona, va a sentir depresión. Y seguimos en todo este círculo vicioso. Primero, si sé que tengo un cuadro depresivo, un cuadro de estrés súper fuerte, acudir inmediatamente donde un especialista para salud mental. Después de esto, puedes acudir donde un especialista para la caída del cabello, que es un síntoma, pero necesitamos atacar la causa primaria. Incluso he visto pacientes que han venido a mi consulta e identifico inmediatamente de que no tiene nada que ver conmigo, sino con un psicólogo. Mil disculpas, no puedo trabajar en ese momento porque lo primero es ir al psicólogo. Entonces, vayan primero donde un especialista de salud mental y de ahí podemos trabajar un síntoma. Además, Darío, a veces puede pasar que sufrimos de algo o sentimos algo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y un especialista nos Correcto. puede ayudar justamente a conocer y también a quitar, ¿no? Porque a veces a través del Google pongo unos síntomas y digo, no, no, esto es lo que tengo y en realidad no es así como deberíamos manejar nuestra salud. Darío, nos escuchan en varias partes del mundo, obviamente, y dirán, ¿qué tan fácil es encontrar un tricólogo? Porque no es una especialización como que sea un nombre Común. que fácil, ¿no? Y a lo mejor está muy cerca de nosotros. Ya, muy bien. La tricología es una ciencia relativamente nueva, tiene aproximadamente unos 50 años en el mercado, donde se ha ido desarrollando, donde se identificó esta necesidad, esta problemática y se le dio su espacio, porque se separa de la dermatología, ¿no? Entonces se dio su espacio. Eh,
un buen dermatólogo, un tricólogo, puedes encontrarlos en las casas de salud, hospitales, clínicas privadas, etcétera. Por ahí puedes encontrar un buen dermatólogo o un buen tricólogo. Los tricoterapeutas, somos muy pocos, sobre todo en Ecuador. De hecho, somos muy contados, por no decir dos o tres, eh, los que tenemos como una certificación internacional para poder avalar. Somos peluqueros que estamos en primera línea y nos interesamos por el área médica, por el área de qué está pasando, qué está sucediendo. Como nosotros estamos en primera línea tratando todos los días a nuestros clientes, podemos tener clientes pacientes. Podemos identificar, comenzamos con tratamientos. Si hay cosas que ya pasan de uno, derivar inmediatamente al profesional de salud y vamos creando como estas alianzas. Me pueden encontrar a mí, estoy a las órdenes siempre, cuando Yo justo deseen. iba a decir eso, Darío. ¿Cómo encontramos a Darío Boada? Perfecto. Bueno, mi estudio se llama Dharma Estudio, está en Quito. Pueden encontrarme en Instagram como @DaríoBoadaS. Sí, eso en Instagram, o al Instagram del estudio que es @DharmaStudioS. Igual está en esta entrevista todos los datos y también abajo de nuestro reportaje para que puedan conocer mucho más de la experiencia de Darío, que no solamente nos ayuda en esta oportunidad, sino que también es profesor, docente y que prepara a muchas personas. Me parece súper importante que las personas dirán por curiosidad, ¿no? ¿Cuántas personas que vamos a la peluquería conocen este tipo de necesidades o pueden reconocer que a veces tal vez pintándonos o lavándonos el cabello pueden reconocer que tenemos estas patologías, Darío, y se preguntarán? De hecho, sí, bueno, un poquito más de mi historia. Llevo más de 17 años de profesión. Soy educador también. He trabajado para marcas internacionales como jefe de educación en el país, también como artista para otras casas comerciales. Y para mí la educación es una de las cosas más fundamentales que existen. En este momento se está trabajando mucho o sí, se está trabajando el tema de la tricología cosmética, que es justamente lo que nosotros desarrollamos. Es no solamente que tu cabello se vea bien, sino entender qué es lo que está pasando desde antes, del por qué reacciona así. Y con eso también poder saber qué producto aplicar, que sí, que no, cómo trabajarlo, ¿verdad? Pero ojo, hay muchas personas que sí lo están tomando a la ligera, de hice un curso y ya puedo. No, hay que reconocer específicamente una persona que tenga todo un aval y todo un reconocimiento desde atrás. Se está trabajando muchísimo con la educación. De hecho, yo tengo cursos para profesionales donde hay la introducción de la tricología a la estética, ¿verdad? Pero claro, eso es una cosa. Ahora, certificaciones internacionales de estudios médicos, de congresos de tricología es otra, donde vas a aprender un poquito más. Investiguen bien al profesional con el que quieran trabajar. Eso, como les digo, si tienen que visitar 5 o 6, háganlo. Certifiquen bien, chequen bien la información y de acuerdo a eso también es cuestión de sentirse cómodo donde me estoy haciendo tratar. Además, Darío, que una ciencia siempre se basa en ese conocimiento, ¿no? El ir aprendiendo el día a día, entendiendo también que la tecnología y los avances también en medicina, pues nos permiten poder localizar más este tipo de patologías y comprender esa relación, ¿no? Tan interesante que tiene con nuestras emociones, con nuestra salud mental, psicológica y la importancia también del ser humano de empezar a buscar los especialistas como tal. Pero ya conocen a Darío y obviamente pues es la mejor opción para nosotros porque de alguna manera pues no solo vemos experiencias, sino el interés también de poder ayudar a los pacientes y a las personas que en el día a día ya es muy normal. Yo digo esto de el estrés, la depresión, la ansiedad, porque vivimos muy rápido y hay que detenernos para sentirnos mejor, para estar mejor y para tener una mejor calidad de vida. Darío, muchísimas gracias. Que sea la primera entrevista de muchos. Queremos más, aprender más de psicología, queremos aprender más de cómo se aplica esto en la parte también estética, que nos parece interesante en su experiencia. Así que le esperamos pronto, Darío.
Con todo gusto, siempre encantado de poder colaborar, de poder compartir información y de sacar muchos mitos que que existen en la sociedad, porque muchas veces esto afecta de maneras que no podemos entender. Y sí, mientras tengamos una información mucho más clara, mucho más real, vamos a poder prevenir muchísimas cosas. Así que encantado y cuando ustedes gusten, estoy a las órdenes. Gracias, Darío. Hagamos una prevención juntos y bienvenidos siempre a Radio Play Internacional. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos pronto. Chao.